Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Abordamos también el tema de José Gerí y la bancada de Alianza para el Progreso también ya ha publicado un documento, un comunicado, en el que señala que de Alianza para el Progreso condenamos de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Gerí, las cuales resultan inadmisibles y vulneran de manera grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que debe regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado. Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral. Asimismo, exigimos al Ministerio Público actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas. Finalmente, consideramos que el Partido Somos Perú, organización política a la que pertenece José Gerí, tiene responsabilidad política frente a los hechos conocidos. Ya ahí Alianza para el Progreso va más allá, ya pide una salida, una renuncia de José Gerí. Bien, y para ampliar un poco el tema, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Doctor, ¿cuál es su análisis de este nuevo, no sabemos ni cómo llamarlo, ¿no? Estamos acostumbrados a estos remesones en la política, ahora que involucra al presidente José Gerí. ¿Cómo analiza usted el tema y cuál cree que, por dónde cree que va a ir el camino del ahora presidente? Mira, los orígenes de este fenómeno de corrupción política en las altas esferas del poder se debe justamente a la presencia de los partidos políticos y cómo los partidos políticos se han convertido en la correa de transmisión de la corrupción. Porque este no es un hecho de ahora. Históricamente hablando, por no remontarnos demasiado al pasado, en los últimos 30 o 40 años, todos los gobiernos vinculados al tema de la corrupción han tenido a los partidos políticos como el factor que ha motivado este tipo de falencias de contenido ético, político y moral. Y como sabemos perfectamente, el señor José Gerí llega a convertirse en un presidente transitorio e interino a raíz de una negociación política dentro del Parlamento como resultado de la pésima gestión que venía desarrollando la señora Boluarte. Es decir, en otras palabras, los grupos políticos que están persiguiendo la reelección en un 80% necesitaban de la imagen de un presidente o de un nuevo presidente que por lo menos aparentara un cambio consustancial en el manejo de la política y de la gobernabilidad en el Perú en los últimos años. Y justamente la presencia de Gerí ha sido resultado de esa negociación para hacerle creer a la opinión pública que íbamos a entrar a un nuevo periodo de gobernabilidad para fortalecer la imagen del Parlamento con miras a las próximas elecciones y, como acabo de manifestar, el 80% de los congresistas en actividad van a ir hacia la reelección. Pero para poder reelegirse, en alguna medida necesitaban lavarse un poco la cara respecto al régimen nefasto de la señora Boluarte, por no remontarnos a otros gobiernos anteriores, porque sería largo enumerar todo el fenómeno de la corrupción. Y ese es el resultado del señor Gerí. El señor Gerí es una persona puesta ahí de manera circunstancial, tanto es así que si verificamos en los últimos meses la intensa campaña mediática para hacerle creer a los ciudadanos que estábamos acá con un nuevo presidente, un hombre joven, lleno de vitalidad, que iba a luchar contra la corrupción, que iba a luchar contra la delincuencia, contra la extorsión, salía en todos los medios de comunicación a través de una impresionante campaña mediática, ¿no?, para poder confundir a la opinión y de esa manera zanjar y orientar el camino a la reelección parlamentaria. Pero desgraciadamente eso no ha sucedido todo lo contrario. Y como vuelvo a manifestar, la crisis ético-moral de la política, de los partidos y del Parlamento se viene agudizando en los últimos tiempos a raíz justamente de la presencia
de estos personajes que llegan a la política de manera circunstancial y que evidentemente en el caso de Gerí estaba defendiendo intereses de contenido empresarial mercantil con ciudadanos de origen extranjero, a su vez vinculados con una serie de falencias de contenido legal, ético y moral. Por lo tanto, las respuestas que da en un primer momento son totalmente inverosímiles. Pero no solamente son inverosímiles, sino que ponen en evidencia que estamos siendo gobernados por un presidente que es mentiroso, que recurre a la mentira, al engaño, para poder encubrirse y continuar en el camino. Claro. Y ahora estamos viendo los resultados de una tremenda crisis política en el país. Doctor, entonces debo entender que usted no le creyó nada de lo que dijo Gerí en este video que soltó a las 2 de la mañana a través de las redes de la Presidencia de la República. No, porque todo es un montaje con la finalidad de confundir, fraccionar el tema, tratar de lavarse la cara y oxigenarse ante la opinión pública, y evidentemente que los hechos están poniendo en evidencia una serie de vinculaciones que van más allá de su presencia en un restaurante chifa o de origen oriental. Yo creo que esto es algo más profundo, más complejo, que tiene ramificaciones en los diferentes segmentos del poder político, porque tampoco no dejemos de lado que se presentó un proyecto de ley para exonerar el pago del impuesto general a las ventas a unas empresas que iban a participar en un proceso de licitación millonario para traer cámaras y una serie de elementos virtuales para luchar contra la extorsión. Y por otro lado, porque estos empresarios están vinculados en casos emblemáticos de desprecio a la normatividad, ciudadanos extranjeros que vienen al Perú, que no cumplen la ley, que están siendo denunciados, investigados, y uno de ellos justamente había hecho acto de presencia en el Palacio de Gobierno con una orden de arresto domiciliario que no la cumplía, y eso que señala el primer ministro de que se trata de un mandatario joven, eso no es verdad, eso no es creíble. Yo creo que eso es en alguna medida desmerecer y despreciar los niveles cognitivos de la población. Claro. Yo creo que es el inicio de una nueva etapa calamitosa en el ámbito ético-moral, que pone en evidencia que el problema más importante que tiene el Perú no es la delincuencia ni la criminalidad, es el problema de la corrupción política en los partidos políticos, en las altas esferas del poder, y cómo la corrupción a través de la partidocracia lo que persigue es justamente consolidarse dentro del plano de la gobernabilidad bajo el pretexto de una serie de transformaciones y proyectos políticos, ¿no? Ahora, doctor, lo cierto es que el día de ayer ya el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha iniciado una investigación preparatoria sobre el tema, ¿no? Digamos, ¿en qué delitos se puede haber incurrido en este caso y qué le espera? ¿Cuál es el proceso? Mira, en primer lugar, lo que ha dispuesto la Fiscalía ante las magnitud de las evidencias, que no le queda otra alternativa, es aperturar diligencias preliminares, es decir, en otras palabras, una indagación. ¿No? Como sabemos, en el Perú las indagaciones pueden durar años. Estas indagaciones tienen por objetivo acopiar información. Una vez que se consolide un poco la indagación y hay elementos con mayor fortaleza, el Ministerio Público tiene que recurrir al Congreso para que le levanten la inmunidad parlamentaria al señor Gerí a través del antejuicio y poder continuar en la investigación. En el interín de este camino ya hemos conocido incluso pronunciamiento del Tribunal Constitucional que en pocas palabras dice el primer mandatario es intocable durante el ejercicio de su función. Solamente puede ser citado de una manera muy tangencial, ¿no? Pero acá el tema judicial puede durar años, ¿no? Acá hay juicios por corrupción política que han durado 10 o 15 años, ¿no? Y la dinámica y la intensidad de los cambios y las transformaciones, los problemas sociales que vive todos los días el Perú, no tiene cabida para estar en la expectativa de que el Poder Judicial va a resolver ese tema. Claro. El asunto de fondo es el peso político que tiene este acontecimiento, evidentemente va a influir de una manera significativa en las próximas elecciones, porque si no lo vacan
o si no renuncia José Gerí, los parlamentarios van a tener que asumir el activo y el pasivo de esta corrupción, ¿no? En las altas esferas, y como manifestaba, si el 80% de los congresistas van a intentar ser reelegidos, evidentemente se van a identificar contra la corrupción. Entonces es un juego, un círculo vicioso, ¿no? Claro. ¿Quién ayuda a quién? ¿En qué momento? Zafamos, continuamos, engañamos a la opinión pública, decimos que vamos a luchar contra la corrupción, y mientras tanto la sociedad se desgasta con el sicariato, el secuestro, la extorsión y todo lo que conocemos. Entonces, lo que se podría venir, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista político, es una nueva lavada de cara del Congreso sacando a Gerí del puesto. Mira, es difícil lavarse la cara en este estadio, ¿no? Hace 6 meses atrás, evidentemente, descontaminarse políticamente y alejándose de la figura de la señora Boluarte, había un mayor espacio de movilidad. Sin embargo, el tiempo que queda para las próximas elecciones es muy corto. Ajá. Entonces yo no sé hasta qué punto el manejo malintencionado de la política a través de las redes y los medios de comunicación que están tratando de encubrir estos hechos pueda tener la suficiente capacidad como para poder oxigenarse y llegar más o menos con una cara más o menos limpia a las próximas elecciones. Pero eso dependerá de lo que se vaya descubriendo en los próximos días, pero lo que sí queda claro es que este señor tiene que renunciar. No puede continuar en estas condiciones, porque cada día no solamente se contradice, ¿no?, sino que pone en evidencia que acá había un acto de encubrimiento, de concierto de voluntades, y que no se puede seguir mintiendo y engañando de esta manera tan grotesca a los ciudadanos, como si nosotros fuéramos gente ignorante, que no sabemos lo que está sucediendo, ¿no? Claro, ahora, justo eso aparece cuando estamos ya a pocas semanas de las elecciones, ¿no? Estamos hablando de menos de 80 días. ¿Qué sensación cree que puede generar en la ciudadanía que, bueno, tiene que ir a votar, pero que hay un gran porcentaje, según encuestas, más de 20 o 24% de gente que no quiere votar por nadie porque no cree en nadie? Este tipo de situaciones abonan a este 24%, ¿cierto? Por supuesto, porque el diseño del proceso electoral para las próximas elecciones ha sido profesamente estructurado para fraccionar el universo electoral en el país, y los resultados están a la vista. La cantidad de candidatos que van a participar en las próximas elecciones, el descrédito de la política y de los partidos, el desconocimiento de los ciudadanos respecto a cada uno de los proyectos políticos, y como si esto fuera poco, el 80% de los que están inmersos dentro de este fenómeno de desestabilización buscan y persiguen ir a la reelección. Una reelección que no solamente es en términos formales, una reelección que está orientada a controlar el poder gubernamental en la Cámara de Senadores. Entonces, si analizamos y sistematizamos una serie de factores que aparentemente están dispersos, vamos a darnos cuenta que acá hay una orientación profesamente diseñada para continuar en el poder, para mantenerse en el poder, para confundir a la opinión pública, y mientras tanto estos hechos se van revelando y ponen en evidencia que hay una total incapacidad para poder conducir las riendas de un país que va a enfrentar, o que ya está enfrentando, tremendos problemas en los próximos años. Claro. En temas de seguridad, salud pública, contaminación, corrupción, delincuencia, ¿no? Y mientras tanto, estos políticos irresponsables entran en este juego, y lo único que les interesa es que ellos puedan continuar, porque evidentemente el ejercicio de la política a nivel parlamentario es un estatus excepcional, preferencial. En los últimos meses han entrado a trabajar más de 2.000 personas al Parlamento. Hola. O sea, en otras palabras, la mala política se ha anidado dentro del parlamentarismo y utiliza los recursos del Estado y la misma legislación constitucional para poder ellos ensimismarse y continuar en la brega. Por eso que te manifestaba a los inicios de la entrevista que esto de Gerí es evidente, es un hecho que tenía que suscitarse, como se van a suscitar otros, mientras no exista un verdadero cambio, ¿no?, consustancial
respecto a el manejo de la política, porque Claro. fíjate tú, este Parlamento modificó el Código Penal. La primera modificación que hizo la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos fue modificar el Código Penal para excluir a los partidos políticos en el tema de la responsabilidad penal. O sea, Claro. puedes tú verificar cómo se están conjugando y cómo hay una perversión del manejo del derecho, de la democracia y del engaño, ¿no? Para utilizar todo el esquema para favorecerse ellos mismos. Ahora, doctor, de darse usted mencionaba que Gerí debería renunciar, ¿no? De darse esta renuncia, asumiría otra persona la presidencia. Estaríamos hablando de 4 presidentes en 5 años, ¿no? Y me voy a colgar de una frase que suele decir mi amigo, ¿no? ¿Qué estamos pagando, no? ¿Qué estamos pagando en el país para tener esta situación? Justamente el problema del Perú no es la corrupción, porque corrupción bajo diferentes matices, llámese lobismo, zonas grises, no es propiamente el verdadero problema. El tema del Perú es la impunidad, cómo se maneja la democracia, la institucionalidad, cómo los poderes políticos, los partidos, interfieren en el manejo de la democracia para favorecerse ellos mismos. Y estamos encaminando a una situación de tremenda crisis, porque bajo el paradigma del crecimiento, el desarrollo, la inversión extranjera, el fenómeno cada día adquiere nuevos matices y desgraciadamente quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen mayores expectativas en materia de seguridad personal, ni inversión, y estamos al vaivén de todas estas circunstancias, ¿no? O no les interesa ya siquiera conocer qué está pasando en la política, ¿no? Yo diría que sí les interesa, pero es un interés inverso, digamos, ¿no? O sea, de cómo interesarse en manipular la orientación de los acontecimientos para hacernos creer que vivimos en democracia, que vivimos en un estado de igualdad de derechos, que todo el mundo tiene derecho a reclamar, que hay transparencia, ¿no? Y mientras tanto están asesinando a los transportistas, la corrupción continúa, ¿no? La policía no tiene capacidad de poder controlar la delincuencia, los juicios por corrupción duran 10, 15 años, ¿no? Y hay toda una estrategia de manipulación a través de la virtualidad y de las redes sociales para hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas. Claro. Toda semana hay acontecimientos deportivos, de espectáculos, como para orientar a la opinión pública de que vivimos en un país de perfectas condiciones y de armonía, cuando en realidad la situación se va a complicar de manera muy especial porque no solamente se trata del análisis de este fenómeno. Claro. Ahora, doctor, Sí, te gusta. yendo a otro tema, llamó mucho la atención una decisión del Tribunal Constitucional el fin de semana que ordenaba de alguna manera a la Junta Nacional de Justicia evaluar un procedimiento contra el juez Concepción Carguancho por esta prisión preventiva que ordenó a Mateo Castañeda, el abogado. No tanto por la prisión preventiva, sino por el tema de no haberle dado a tiempo la posibilidad de apelar esta, ¿no? Y estuvo con detención preventiva durante más o menos 23 días. Incluso ahora el tribunal ha anunciado que anula la investigación contra Mateo Castañeda. ¿Qué revela esto? ¿Hubo por ahí un mal manejo del caso? Yo creo que acá hay dos dimensiones en el análisis, ¿no? El primero es que evidentemente se utiliza el sistema de justicia como un mecanismo de persecución, bajo el maquillaje de la legalidad y el cumplimiento de la ley. Pero dependerá también de las circunstancias para que hechos que no tienen una esencia noticiosa se conviertan en noticias de primera plana para un poco tener entretenida la opinión pública y decir, mire, ve, ¿no? Hay estas cosas que están pasando y de esta manera se fracciona el universo informativo frente a temas que son comparativamente irrelevantes frente a la crisis institucional que estaba mencionando, ¿no? Sí, bueno, sí, pues el tema de Mateo Castañeda ha pasado como por una especie de agua tibia, pero volviendo al tema de Gerí, usted menciona que debe renunciar, debería renunciar, digamos, pero ¿es prudente hacerlo cuando estamos a pocas semanas de las elecciones? Mira, ¿O no mueve el panorama electoral esto?
Por supuesto que esto tiene un peso electoral significativo, pero el sentido de la prudencia no es un hecho circunstancial, Sí, pues. ¿no? A lo largo de los últimos 30 o 40 años estamos acostumbrados a vivir frente a este tipo de circunstancias. No vivimos en una democracia, digamos, cuasi perfecta, en la que de la noche a mañana surge un acontecimiento de esta naturaleza como el de Jeri, que puede alterar, digamos, ¿no? Esto de todos los días. Y la presencia de Jeri justamente explica este tipo de razonamiento. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones, habría que tomar decisiones sobre el particular. Que el proceso electoral se está viendo significativamente alternado desde la estructuración de todo este marco electoral, eso es indiscutible, porque ha sido diseñado justamente para generar crisis, confundir al electorado y desprestigiar en alguna medida algunos partidos bajo los intereses que están detrás o escondidos dentro de las fórmulas políticas. Claro. Pero, en resumidas cuentas, esto casi se ha convertido ya en la normalidad. Lo anormal es que no suceda, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Lo anormal es que no suceda. A ese punto hemos llegado. Ahora, doctor, alguien que también ha recibido digamos, un golpe, que también se ha visto mellado por esto, es el premier Ernesto Álvarez, ¿no? Conocemos la experiencia de Ernesto Álvarez, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, digamos, es un conocido constitucionalista, y bueno, ha salido a dar unas declaraciones que han sido bastante cuestionadas, ¿no? Digamos que, bueno, su trabajo de premier ha sido respaldar al presidente de la República, pero pareciera que flaco favor le está haciendo con sus declaraciones, ¿no? Por supuesto, no solamente las declaraciones del premier o del primer ministro, sino del mismo Perín. Pero claro, como hay muchas mentiras escondidas y hay diferentes voceros y hay un pésimo manejo de la política, que en realidad lo que esconde es un mal manejo, todas estas fisuras se exacerban a su máxima expresión frente a declaraciones de esta naturaleza. Pero creo yo que por un poco de decoro, el primer ministro lo primero que debería hacer es renunciar, ¿no? Porque si él tiene una trayectoria institucional de larga edad, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional durante el gobierno de Alan García, es profesor universitario, es decano de una facultad de Derecho. Claro. Él mismo, por una cuestión de convicción y de principios, como manifiesta, como siempre se manifestó como un demócrata a ultranza, lo primero que debió haber hecho es poner su cargo a disposición y renunciar inmediatamente. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y además hay que ser conscientes que cuando uno toma un cargo como este, nada menos que el del premier, sabe que es un fierro caliente en medio de la situación política que vivimos, en medio de esta crisis política que vivimos, ¿no? Uno es consciente de ello, ¿no? Por supuesto, porque uno está muy enterado de lo que está pasando. Y se supone que son personas con cierta experiencia en el manejo de la política, tienen formación, capacidad profesional universitaria, tienen que estar muy pendientes del análisis político. Y yo, desde un primer momento, analizando los antecedentes, precedentes y la forma cómo se comportaba el Congreso, cómo se comportó la señora Boluarte, cómo se negoció y quién era el señor Jeri de un primer momento, como lo manifestaron algunos congresistas, yo me hubiera abstenido de aceptar un cargo que, si bien es cierto, puede aparecer rimbombante, importante para la trayectoria profesional y política de una persona, claro, pero también en el manejo de la política en un país como el Perú, en la que hay tanta corrupción, yo creo que cualquier paso que uno da tiene que pensarlo varias veces, ¿no? Doctor, la última pregunta. En medio de esta situación, ¿no? Hemos tenido 3 presidentes y hay una crisis política, ¿el próximo presidente tiene una valla que superar? ¿Existe una valla? ¿Le han dejado una valla a los presidentes actuales? Mira, la lucha y la pugna va a estar en el Parlamento. Como te manifestaba hace unos instantes, en el Congreso de la República se está anidando un proyecto político que, a diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, este proyecto político se alimenta de los recursos del Estado, se aprovecha de la impunidad
y de los beneficios que significa el ejercicio del cargo. Por lo tanto, la crisis que se avecina, más allá de quién gane las elecciones, va a ser de qué manera se controla el parlamentarismo a través de la Cámara de Senadores, para de esa manera poder tener, y como acabo de señalar, si se están anidando varios proyectos políticos dentro del parlamentarismo, evidentemente que quienes van a marcar el curso de los acontecimientos es el mismo Congreso de la República, con muchos de estos parlamentarios que un 80% pretenden ser reelegidos, y que además el parlamentarismo atraviesa, diría yo, por la peor crisis de su historia. Entonces, si conjugamos todas estas circunstancias, el futuro político del Perú está bastante gris, por emplear un término algo democrático, digamos, ¿no? Bueno, ha sido amable usted al darle ese calificativo, porque otros le darían otro, ¿no? Es verdad, ¿no? La situación es crítica en el país desde el punto de vista político. Bueno, y esperemos que esto sirva como una oportunidad para el electorado a tomar un poquito de mayor conciencia para las próximas elecciones, documentarse un poco, ya con usted lo hemos hablado en algún momento, informarse un poco sobre por quién va a votar para no volver a pasar esto que estamos pasando, ¿no? Hay una responsabilidad no solo de los partidos políticos, sino también del propio elector. Sí, mira, no se trata tanto de la decisión de los electores. La estructura está orientada a confundir al elector, a que el elector vote a ciegas, ¿no? Que vote más por avisos publicitarios, por temas mediáticos, sí, pues, pero que no sea un voto de conciencia, porque el voto de conciencia requiere conocimiento, y para tener conocimiento habría que analizar cada uno de los proyectos políticos, de los partidos, de los que integran esas listas que postulan al Congreso, y eso físicamente es imposible. No nos alcanzaría la vida para revisarlos. Solamente a enterarte de en qué consiste cada uno de los programas políticos. Sí, pues es demasiado, y con tanto partido inscrito, y no sabemos cómo va a ser estas elecciones, seguramente bastante complicadas. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Bien, otra oportunidad, muchas gracias. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien él está a favor de una renuncia de el presidente de la República, José Gerí, luego de este escándalo generado por estas reuniones que ha tenido con este empresario chino, ¿no? Además, señala que por decoro el premier Ernesto Álvarez también debería dimitir al cargo. Complicada situación que se vive en estos días. Vamos a ver cómo se mueven también las cosas en el Congreso. Ya hemos visto un comunicado de APP pidiendo la salida de Gerí. Hay otros que también piden lo mismo. ¿Qué pasará con el presidente en los próximos días?